van a ir a antagonizar el efecto de los receptores muscarínicos a nivel de todo el cuerpo, o sea, van a ir a bloquear la actividad, ¿no? Y a nivel de los nicotínicos, ¿dónde encontrábamos los nicotínicos? Exacto, encontrábamos a nivel del ganglio, y a nivel del músculo, que sería N. Entonces, son medicamentos que nos van a servir para bloquear lo que va a ser la actividad muscular, y también son medicamentos que nos van a ayudar a inhibir el efecto generalmente muscarínico, lo opuesto, ¿no? Entonces, al igual que el anterior, la mayoría de sus medicamentos generalmente son competitivos, es decir, siempre van a competir con la acetilcolina por el receptor. En algunos casos pueden ser selectivos, es decir, van a ir a un receptor específico más que a otros receptores. Por ejemplo, pueden ir mayormente al receptor M3 que al receptor M1 y M2. Eso no significa que carezca de acción en ellos, sino que van a tener un efecto leve, ¿no? Entonces, siempre van a ser competitivos. Pero lo bueno de esto es que siempre son reversibles, no tienen que revertir su efecto. Es decir, una vez que el medicamento cumpla su mecanismo de acción, entonces es un buen medicamento. Entonces, se elimina y prácticamente pierde el efecto el medicamento. Entre lo que hacen los antagonistas muscarínicos, sí, muy bien, la mayoría de estos antagonistas que van a ir a bloquear los receptores M1, M2, M3, generalmente tienen dentro de su composición el ácido trópico. Este ácido trópico general, hemos dicho en la anterior clase, que provienen de sustancias como los alcaloides también naturales, ¿no? La mayoría de estos antagonistas colinérgicos están destinados muy bien a nivel del músculo liso gastrointestinal, o sea, van a ir a bloquear a nivel de este lugar. También tienen cierto efecto a nivel tópico conjuntival y a nivel de la mucosa, ¿no? En cuanto a lo que va a ser, por ejemplo, un claro efecto es la atropina. La atropina, igual como los anteriores medicamentos que eran los agonistas, provienen de plantas. Y la atropina proviene también específicamente de la hierba. Entonces, que antes, por ejemplo, en la época de Francia, era muy estético y bello para las mujeres que siempre estén dilatadas las pupilas. ¿Y qué hacían? Utilizaban lo que era la belladona, esa plantita extraída su líquido, y se aplicaban a nivel de las conjuntivas, y generalmente esas mujeres se presentaban más fácil la limpieza, ¿no? Entonces, para ellos era estético y bonito, y siempre lo han utilizado, y ya se ha quedado ahí como algo estético, como algo bueno para ellos, ¿no? En esa estética del nacimiento. Entonces, a partir de ahí vieron que el uso de la atropina se fue modificando y vinieron su efecto a nivel sistémico, que actualmente lo utilizamos la atropina para revertir los efectos colinérgicos. Y también, aparte de eso, aparte de la belladona, tenemos lo que va a ser conocido como el velo negro, que también de ahí se extrae el hilo, una sustancia muy similar a la atropina, que también es alcalina, ¿no? Que es la escopolamina. La escopolamina actualmente también lo seguimos utilizando, es un bloqueador del centro del vómito actualmente. Generalmente lo utilizamos para los pacientes que sienten generalmente náuseas y vómitos, ya sea por ejemplo por procesos de viaje, son muy sensibles al movimiento del mar. Entonces, es muy bueno para bloquear lo que va a ser a nivel de sus centros especiales, a nivel del sistema nervioso central, y prevenir lo que va a ser las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, han visto, miren que desde hace mucho tiempo ya lo utilizaban desde las plantas, el sustrato activo de estos medicamentos, y actualmente lo único que han hecho es modificarlo, mejorarlo químicamente, ¿no? Entonces, en cuanto a sus presentaciones, por ejemplo, colinérgicas, no olviden, al igual que los agonistas, va a haber aminas terciarias y aminas cuaternarias. ¿Qué significa? Si es amina terciaria, tiene la capacidad del medicamento de ser liposoluble y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Esas características tienen generalmente estos medicamentos, que son aminos terciarios, y uno, por ejemplo, la atropina tiene esa característica de ser una amina terciaria, atravesar la barrera hematoencefálica y presentar un efecto incluso a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entre estos, por ejemplo, la desciclomida también tiene un mecanismo de acción. Si muy bien es un amino terciario, tiene una gran afinidad por los receptores muscarínicos a nivel intestino.
¿no? Y la tropicamina para producir una amiliase, ¿no? Pero tiene una vida media a comparación de la atropina un poco más, una vida intermedia, mucho más corta, ¿no? En cuanto a los amigos cuaternarios, sí, el medicamento es un amigo cuaternario, hemos dicho en anterior clase también, es o sea, es un medicamento hidrosoluble, es totalmente lipófobo, o sea, no es compatible con lo que hace la rica palipídica de nuestras células. Lo bueno es que sí se puede transportar por el torrente sanguíneo y llegar al receptor, ¿no? Lo malo que generalmente es muy local, su absorción es muy limitada por sus características químicas, ¿no? El glutopinol, el pisolato también, que proviene conjuntamente con la glucosa, también se utiliza para la parte intestinal. Tiene una gran afinidad por el omega-3, pero hay otros mejores medicamentos que estos, ¿no? Y el IPRATO, que ustedes ya lo van a conocer, vamos a conocer hoy día dos medicamentos que van muy bien, son conocidos como SAMAS y son conocidos también como LAMAS, que son más o menos antagonistas muscarínicos de acción corta y prolongada que lo utilizan en el asma. Entonces el ipratropio está dentro de eso, el ipratropio es un LAMA, ¿no? Entonces vamos a conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Si es amino terciario, si es amino cuaternario, si son alcaloides naturales, como hemos visto al principio, como la escopolamina y la atropina, que provienen de las plantas, son sustratos activos de las plantas, y los semisintéticos, es decir, que tienen algo de natural y tienen un compuesto químico añadido a su composición modificada, ¿no? Y los netamente sintéticos. El efecto en todo este denominador común siempre va a ser bloquear los receptores muscarínicos N1, N2, N3. Son nuevamente aminos cuaternarios, atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, conozcamos un poquito la atropina, que es aquí, ya lo hemos visto en la anterior clase, es un revertor de las intoxicaciones por órganos fosforados. ¿Qué aparte que tenemos que tener? Es un antagonista competitivo no selectivo, es decir, va a todos los receptores N1, N2, N3, incluso por ser una amina terciaria es capaz de atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y ejercer un efecto a nivel del sistema nervioso central, específicamente sobre los receptores M1 que predominan en gran cantidad en el cerebro, es decir, bloquea la funcionalidad de la corteza, no llevando incluso al paciente a llevarlo a nuestro somnolencia o otro lado, ¿no? Eso cuando nosotros aumentamos lo que hacen las dosificaciones del medicamento, ¿no? Si va a ir ahora a nivel gastrointestinal, lo que va a hacer es disminuir la motilidad y el tono del intestino, disminuir lo que hacen las secreciones tanto gástricas como intestinales, y a nivel del ojo producir lo que es la amiliase, ¿no? A nivel de los pulmones que va a producir una broncoreducción. Eso es lo que produce. En cuanto a lo que va a ser sus efectos, específicamente en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es lo más importante, que la atropina aumenta la frecuencia del corazón, aumenta lo que es la velocidad de conducción, puede llevarte por un exceso a arritmia, sí, pero se ha visto en pocos casos. Siempre cuando supera su dosis máxima, por ejemplo, mayor a 4 miligramos o ya 6 miligramos, puede tener un efecto taquicárdico aumentado, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, es altamente liposoluble, se metaboliza muy bien a nivel, por ejemplo, hepático, ¿no? Y a nivel de su anemia, si su efecto tú lo vas a administrar, obviamente que lo vas a ver afectado, si no se administra intravenóso, su biodisponibilidad es del 100%, eso siempre lo hace. En cuanto a la parte de semivida, pues va a durar un tiempo corto de 4 horas, pero siempre es dosis respuesta. Lo que nosotros utilizamos es para ver una respuesta inmediata, no es para utilizarlo de mantenimiento ni para 8 horas ni cada 3 horas, no es solamente para mantenimiento, para atenuar los efectos, por ejemplo, colinérgicos de un síndrome colinérgico causado por una intoxicación, por ejemplo, por órganos fosforados. Siempre es dosis respuesta, solamente está sacar al paciente de la sintomatología que está presentando. De hecho, un buen fármaco. Si existen aplicaciones orgánicas, generalmente no está recomendado la aplicación orgánica, porque existe. Lo malo es que produce una amiliasis más o menos de 24 a 72 horas. Existen otros medicamentos que no tienen tanto ese efecto tan marcado. No los pueden, algunos por ejemplo, solamente te pueden
pueden tener una vida media de 12 horas, tranquilo puedes presentar una niña de 12 horas, imagínense, estar 24, 48 horas con ese efecto de vida, obviamente y todo sí, habiendo muchos mejores conocidos de trabajo que tienen un efecto incluso de porque todo tiene un efecto incluso de 3 horas, bien para la exploración de instancias del fondo de ojo, a que tenga el efecto en 72 horas, mucho mejor. Un antiespasmódico, es decir, ¿qué pasa? Cuando hay un aumento, nunca se olvide, cuando hay un aumento de la motilidad intestinal, nosotros lo presentamos como los cólicos intestinales. Este es un buen antiespasmódico, disminuye el dolor, disminuye la motilidad intestinal, es muy bueno. En cuanto a cardiovascular, saca a los pacientes de la bradicardia. Nunca se olvide preguntar el examen cuál es el medicamento para sacar de las bradicardias y la proteína. Específicamente también los pacientes pediátricos tienen, por ejemplo, son pacientes bradicáricos. Sabemos que los pacientes pediátricos no presentan bradicardia, tienen un buen latido cardíaco, incluso ellos, no incluso fetales, 140 y incluso es latido cardíaco fetal, ellos ¿no? En cuanto a lo que va a ser, por ejemplo, como antídotos, lo que siempre más utilizamos es como antídoto polimédico, síndrome polimédico de antibióticos. Y obviamente los efectos adversos son los contrarios, es decir, va a haber estreñimiento, va a haber lo que es, por ejemplo, la exerostomía, es decir, que son pacientes que no presentan saliva, ni sudoración, tampoco van a presentar una sudoración marcada, pueden presentar retención urinaria, sí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener un poquito en consideración si el paciente es adulto o mayor. ¿No? En cuanto a los efectos del sistema nervioso central, por ser una amina terciaria, atropina y ser alcalina y ser natural, específicamente, tiene, les dije, ¿no? Varía a nivel de receptores M1 a nivel del sistema nervioso central y puede producir lo que son acumulación y depresión, porque el sistema colinético en el sistema nervioso central es excitatorio, juntamente es lo opuesto al también del GABA. También tenemos una vía serotoninérgica, también es, por ejemplo, excitatoria, ¿no? Y la dopaminética. Entonces, si hablamos de definir lo que es la parte colinética, podemos decir específicamente depresión, que es lo que más nos preocupa en el paciente, y lo que son las alucinaciones. Muy pocos casos va a correr por un proceso compulsivo, sino la depresión del sistema nervioso central. En cuanto al ojo, puede producir midriasis, pero lo malo es que su efecto adverso dura bastante tiempo, 72 horas, 48 horas, no nuestro tiempo. No, en cuanto al gasto intestinal, bueno, para los pólipos intestinales, cardiovascular, para disminuir, para aumentar mucho la frecuencia cardíaca, y eso es algo muy bonito que quiero que noten en este cuadro, rescata mucho de esto que va a entrar en su examen. No, entonces es las dosis, o sea, la dosis de la proteína es dosis respuesta. Una dosis baja, tú todavía no vas a ver un efecto de aumento de la frecuencia cardíaca, simplemente dosis baja todavía no hace mucho efecto en el corazón. Sí ves un efecto a nivel pulmonar, todavía sí. Cuando tú ya aumentas la dosis incluso de 0,5 a 1 miligramo, tú ya ves ese efecto taquicardizante. Bueno, aún el efecto broncodilatador ya no es leve, sino es un efecto ya más exacerbado, más mejorado, ¿no? Y si tú sobrepasas la dosis, como ahí dice, de 10 miligramos, sí ahí tú ves el efecto de depresión del sistema nervioso central, alucinaciones y por último puede llegar la muerte del paciente, ¿no? Entonces es lo que no tenemos que llegar a esa dosis de 10 miligramos, que eso considero como una dosis tóxica. ¿Para qué me sirve? Miren, para sacar incluso para intubaciones. Segundo, para reanimación cardiopulmonar, específicamente neonatales y pediátricos de desarrollo, ¿no? Y las intoxicaciones por órganos fosforados. Para situaciones de urgencias, es exclusivamente la utilización de atropina. Lo van a ver siempre. O sea, la atropina es el pan del día en emergencias. Los niños lo van a utilizar y lo van a ver. Las dosis en los neonatos, como se pueden ver, siempre va a ser kilogramo peso, es decir, siempre se multiplica con el peso del paciente para obtener la cantidad de miligramos que se va a administrar. Y ahí está oscilando entre 0.01 para el paciente pediátrico. Para los neonatos ya lo mismo, ¿no? Pero para los adultos, miren, 0.5
miligramos es necesario para ver un efecto capitalizante y broncodilatador y sobre todo para reanimación. En cuanto a lo que va a ser la intoxicación por órganos fosforados, lo que hemos visto en la anterior clase, a veces nosotros es necesario administrar hasta 2 hasta 5 miligramos en el adulto, esperar su efecto 5 a 10 minutos en la reversión de la sintomatología. Si tú no ves un efecto marcado, el paciente es cardíaco, no hay todavía una buena broncorelajación, entonces seguimos administrando, obviamente sin sobrepasar los 10 hasta 11 12 miligramos, que es mi efecto tóxico, ¿no? Entonces, no olviden que la dosis en el adulto es 2 a 5 miligramos. Es una pregunta muy rebuscada, muy preguntada, como también la de la pediátrico, que es 0,5. En algunos casos hasta 1 miligramo, que sería una dosis de cultural más o menos de adulto. Entonces, es interesante. En tanto que la escopolamina también es una amina terciaria, es decir, atraviesa la barrera hematoencefálica. Llega a nivel del sistema nervioso central. Su acción es mayormente a nivel del sistema nervioso central. Si tú vas a ver un efecto periférico, bien, pero no va a ser tan marcado como a nivel del sistema nervioso central. Es un inhibidor del centro del mundo. Va a nivel del centro del mundo. Pues el paciente va a presentar náuseas y vómitos. Y esto es muy bueno para aquellos que tienen mayormente sensibilidad a los viajes. Son pacientes que no pueden tolerar el viaje por barco, tampoco por ejemplo en avión, entonces dan la escopolamina. Inclusive ni siquiera a veces es necesario consumir en tabletas que vienen presentaciones en tabletas, sino vienen en parches también transdérmicos, pequeños parches que se aplican a nivel del retrocular y pues estos se van nivelando de manera sostenida y te dura casi 72 horas. Su efecto máximo tú lo vas a ver hasta, por ejemplo, pasadas las 6 horas, al día siguiente ya va a estar bien impregnado el paciente con la escopolamina, entonces puede ir tranquilo en su viaje durando 72 horas con el efecto de la escopolamina. Entonces es muy bueno. En cuanto a lo que va a ser, por ejemplo, si tú vas a ver un efecto, obviamente, no olviden, esa amina terciaria, no solo, si tendrá una predilección por el sistema nervioso central, va a nivelar la parte periférica, también lo va a hacer ahí, va a ser lo mismo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a poner un poquito, va a relajar lo que hacen los músculos bronquiales, tiene poco efecto a nivel gastrointestinal, eso sí, no es muy marcado, su efecto es mayor a nivel del sistema nervioso central. Y no lo olviden. Si muy bien su vida media ahí dice 18 horas, eso es para la tableta, para el consumo de la tableta, que puede iniciar incluso con 5 miligramos, una cada 12 horas suficiente. O como su vida media es cada 8 horas, 3 veces al día. Está perfecto, dependiendo el grado de sintosis, dependiendo el grado de la sensación de las náuseas y de los vómitos del paciente. Siempre es dosis respuesta. La parte segura es que no sobrepase los 10 miligramos al día. Es decir, puedes administrar 2 veces al día, e inclusive hasta 3 veces, se dice, no, pero yo me quedo con 2 veces al día y lo bien. Y lo que se prefiere son los parchecitos retrooculares, ¿no? Perdón, por detrás de la orejita, los retroauditivos aquí, pues a nivel para que se absorbe de ahí, llega al conducto, la parte del oído interno y penetra muy bien a nivel generalmente subcutáneo. El efecto nunca se olvide, 72 horas, ¿no? Esos parches son buenos, no sé, aquí no he encontrado, he visto en la parte de Chile, lo venden bien, a veces lo traen por contrabando, y he visto que es muy bueno. Algunos pacientes los consumen porque especialmente aquellos que trabajan manejando autos toda la noche, por las carreteras, se marean con esto del proceso, entonces va muy bien con estos pacientes. Lo malo es que su efecto por vía oral es muy corto, ¿no? Entonces para esos pacientes tomar cada 12 horas y presentar efectos como las esterotonías, o sea, sequedades, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, pues, conjuntival, de la mucosa oral, ¿no? Entonces es muy incómodo, ¿no? Entonces en esa hay que ver, ¿no? Por eso los parches es lo mejor que existe. En cuanto a la oxibutinina, sí, muy bien, la oxibutinina es también un antagonista colinérgico. En esta parte, aquí sí voy a decir que es un poquito más selectivo la oxibutinina, porque va a ir con predilección a nivel de músculo gastrointestinal, es decir, prefiere el músculo del intestino y a nivel gástrico.
ayuda rápidamente inclusive a que disminuya lo que hacen los pólipos intestinales, ¿no? Eso es lo lindo de la oxybutinina, ¿no? Pero también tiene una gran predicción sobre los padecimientos que existen a nivel del músculo liso, del clusor, a nivel de lo que hace la vejiga. ¿Qué sucede? Hay algunos pacientes, por ejemplo, que presentan incontinencia urinaria y esa, por ejemplo, secundario con un efecto propiedad del postraumatismo por craneoencefálico. Son pacientes que están en terapia intensiva, no por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, son pacientes que con el tiempo sufren un daño en el sistema nervioso central y no pueden contener la fuerza. Entonces, utilizan a veces lo que son caminos, pero a veces es muy incómodo porque limitan nuestro estilo de vida de los pacientes, ¿no? En esas situaciones nosotros damos lo que es la oxybutinina, entonces relaja lo que va a ser lo que es el músculo liso, no cierra lo que son los esfínteres y no permite que exista sobre todo esa incontinencia, o sea, vejiga neurógeno que nosotros decimos, ¿no? Entonces es muy bueno para contener, inclusive en algunos casos, en lo que es por ejemplo el postparto, las mujeres tanto durante específicamente las primíparas, ¿no? Pujan tanto tiempo, inclusive 24 horas estar en el trabajo de parto, entonces hay una disminución de fuerza del piso pélvico de estos pacientitas. Entonces, una vez que generalmente después del nacimiento del bebé, ahí es donde es que no pueden contener lo que va a ser la orina, entonces prácticamente cuecen, pues se levantan o hacen el más mínimo esfuerzo y están existiendo la pérdida de una pequeña cantidad de chorro urinario, ¿no? Entonces, a veces es bueno dar la oxybutinina para mejorar eso, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia entre la oxybutinina, por ejemplo, a diferencia del anterior? Es un buen medicamento que tiene un efecto prolongado, es decir, que va a durar, si muy bien ahí dice, hasta 13 horas, el efecto de lo que es su metabolito activo, es decir, una vez que el paciente consume estos medicamentos, va a empezar a llegar a un sector específicamente las intestinales de esa vejiga, y lo único que va a hacer es que una vez que actúe tiene que ser metabolizado, al ser metabolizado pasa al hígado y en ahí lo bueno es que se va a convertir en su metabolito activo, que es el desetilioxibutinina. El desetilioxibutinina lo único que va a hacer es prolongar la vida media del medicamento, es decir, si tiene un efecto de 12 horas, lo aumenta otros 12 horas más. Ese es el efecto del metabolito activo, dándole como resultado 24 horas. Entonces, simplemente tú le das una oxybutinina una sola vez al día y es suficiente para cubrir el resto del día. Entonces, va muy bien. Es por eso que preferimos esta. Lo malo es que su efecto lo tardamos en ver. Si muy bien tendríamos que verlos a los 60 minutos o los 30 minutos, los damos más o menos marcado a las una hora más o menos su efecto, ¿no? Entonces, siempre lo malo y siempre con el estómago vacío y añadido a lo que es un nudo de la bomba de protones porque tiene la capacidad de producir un poquito de irritación gástrica, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. En cuanto a los efectos adversos, si muy bien tiene una gran predilección por los tutores muscarínicos en los efectos a nivel del sistema periférico, podemos ver exeretonías, o sea, efectos a nivel de las glándulas, por ejemplo, salivales, podemos ver un efecto muy marcado a nivel del corazoncito, pero eso dependiendo a la dosis, ¿no? Siempre se recomienda, y es la recomendación a que sean este tipo de situaciones que se utiliza, utilizar una dosis mínima, siempre de 5 miligramos. No, cuando tú aumentas la dosis, tú ahí ves el efecto recién taquicardizante, que a veces no nos conviene, ¿no? No se olviden, si tienen reflujo gastroesofágico o presentan gastritis, empeora la situación porque es un medicamento que estimula el gastrolesivo, ¿no? Entonces evitemos. No veo, entonces sí, todavía no veo nada. Veo la cara de unos empresarios. Corremos, en cuanto a la, gracias hijo, gracias. En cuanto a la cloteridona también. En cuanto a la diferencia, si me preguntan, ¿la oxybutinina y la cloteridona tienen el mismo mecanismo de acción? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la cloteridona tiene una vida mucho más corta, es una vida intermedia. Si el otro te duraba 24 horas, este simplemente te va a durar, por ejemplo, unas 6 horas, unas 8 horas, ese es su efecto, así de cortito.
Entonces tú tienes que dar, ¿qué significa que tú tienes que dar? Por ejemplo, cada 12 horas, cada 8 horas este medicamento, a diferencia del anterior que solamente toma una sola vez al día. ¿No? Entonces, esa es la única diferencia de la cloteridona. La cloteridona tiene la misma acción que la oxybutinina. Es un antagonista selectivo específicamente sobre los pores M2, M3 a nivel gastrointestinal con predilección del músculo liso del trusor de la vejiga y contracción de los esfínteres. Muy bueno para las vejigas hiperactivas. Lo utilizamos esto también en terapia intensiva, si es que no es la oxybutinina, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, si muy bien va a presentar metabolitos activos, que es el hidroximetilclopridona, no tiene la misma acción que el metabolito activo de la oxybutinina. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Por mucho que sea un metabolito activo, su vida media no es necesaria, no alcanza para que abarque las 24 horas lastimosamente. Hace solamente que se prolongue unas 12 horas, unas 6 horas y nada más. Luego está, nuevamente hay que volver a administrar otra dosis para mantenerlo dentro de la ordenamentada terapéutica y poder ver el efecto deseado, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, al tener una vida media mucho más corta, no tiene tantos efectos marcados como la oxybutinina, ¿no? Entonces, la dosis mínima, a diferencia de la anterior, la dosis mínima era 5, este es 2 miligramos. Entonces, no ves mucho lo que es un efecto taquicardia, pero sí puede presentar lo que es una gran afinidad sobre los peores emisores a nivel de la glándula salivares. Son pacientes que siempre hay que recomendar, ¿no?, que se van a consumir este tipo de medicamento, que tomen bastante agüita, porque a veces existe incluso sequedad bucal e inclusive conjuntival, entonces también gotitas o lágrimas artificiales a veces necesarias. El trospio, a diferencia de los anteriores, es un medicamento antagonista, selectivo, llega a ser competitivo, pero lo que le caracteriza al trospio es que es vida mucho más corta. Si el anterior te duraba 12 horitas, este simplemente te dura 4, máximo 4 horas. En algunos libros te dicen 6 horas, el efecto ya a las 4 horas ya está conectado. Entonces puedes dar inclusive cada 8 horas, cada 6 horas inclusive el trospio, ¿no? Entonces la dosis de administración aumenta, ¿no? Vamos a ver que también tiene cierto efecto sobre los receptores a nivel del músculo lisobronquial, sí, pero no es tan marcado como tal. Me encanta también lo que es el músculo liso a nivel gástrico, a nivel inclusive de lo que es intestinal, ¿no? También lo utilizamos para la incontinencia urinaria, para inhibir lo que son los cólicos intestinales, va muy bien, ¿no? Su vida media es muy cortita, miren, 4 horitas, no presenta metabolitos activos, eso sí, tampoco es a diferencia de los anteriores, este es un amino cuaternal, es decir, es más hidrófobo, es por eso que su vida media es muy corta, su penetrancia no es tan buena, pero sí tiene un efecto marcadito. Si no tuviera, por ejemplo, un buen así como la oxybutinina, y solamente tienen un trospio y quieren generalmente evitar la incontinencia urinaria, pueden entrarle, ¿no? Pero tienen que tener mucho en consideración que no tiene metabolitos activos y que tienen que administrar mucho más dosis durante el día para ver su efecto, ¿no? En cuanto a las reacciones adversas, miren, no es tanto como de los anteriores, ¿no? Simplemente lo único que podrías ver al administrar un poquito de dosis sería el estreñimiento, ¿no? De pasar de un cólico de aumento del flujo intestinal a una parálisis intestinal, que es el estreñimiento del paciente. Por eso tiene que estar consumiendo bastante líquido durante el día, específicamente con estos medicamentos. Y ahora comencemos a dar leucimina. La leucimina viene también de la glucosamina, que es una plantita, es un alcaloide. Es un medicamento que, si muy bien ya no tiene tanta predilección por el músculo liso vesical, le encanta lo que es específicamente el músculo liso gastrointestinal, en el intestino, ¿no? Podemos utilizar, la mayoría en las emergencias lo utilizamos para los cólicos intestinales, inclusive para los espasmos, que son fuertes. Entonces, antes de dar lo que son el Viagra o la domperidona, damos la leucemina, que también es muy buena, tiene un efecto marcado sobre los receptores, muy poco sobre lo que es el músculo liso,
cardíaco, entonces eso también hay que ver, no tiene mucho efecto a pesar de que es un medicamento que viene en presentaciones intramuscular, subcutánea, intravenoso, inclusive intramuscular, vas a ver que siempre su efecto va a ir más a nivel también del músculo liso, disminuyendo lo que va a ser las secreciones intestinales y disminuyendo la toxicidad, no es la motilidad, es lo bueno de este medicamento. Lo malo es que no atraviesa lo que va a ser la base hematoencefálica, es un camino cuaternario, entonces se queda mayormente por eso a nivel del músculo liso, lo mismo la anterior, provoca lo que es el estreñimiento y se queda arrastrado, ¿no? En cuanto a lo que hace la administración, la iosemina generalmente tiene una vida media, más o menos entre 4 a 6 horas también, ¿no? Entonces tiene una vida media cortita. Se prolonga cuando es por vía oral, obviamente porque es hidrosoluble. En cuanto a su metabolismo, pueden metabolizarse un decito como PT 450, CYP2D6 específicamente, ¿no? Entonces de ahí es muy bueno. Puedes utilizarlo como un cólico intestinal que lo utiliza o también como tratamiento antiespasmódico con la vejiga de rótulo, pero no va muy marcado eso. Ya hemos visto los anteriores que van excelente. Este va muy bien para disminuir específicamente los cólicos intestinales. En cuanto a los efectos adversos, lo mismo, ¿no? Vas a llevar a un estreñimiento del paciente, una pared del intestino, y en algunos casos hay que tener mucho cuidado, esto me estaba olvidando. Si tu paciente presenta lo que va a ser una hiperplasia prostática, corremos el riesgo de empeorar lo que va a ser la incontinencia, o perdón, la retención de orina en el paciente. Entonces, eso hay que tener mucho en consideración antes de administrar. El bromuro de hipratropio. El bromuro de hipratropio el bromuro de hipratropio, a diferencia de los anteriores suboquilos, es conocido como un SAM. ¿Qué es un SAM? Es un antagonista muscarínico de acción corta. Es decir, cuando tú no tengas el salbutamol, puedes utilizar el bromuro de hipratropio para sacar al paciente de un proceso asmático, o se recomienda mayormente esto en pacientes con EPOC. Es decir, que el paciente con EPOC tiene su crisis, no sabemos muy bien que el salbutamol no va a ir para esto, podemos dar un bromuro de hipratropio que puede ir conjuntamente con un LAM, prolongando conjuntamente lo que se administra, ¿no? Entonces podemos sacar al paciente de su ataque de EPOC, ¿no? Entonces mejoran, a pesar que los pacientes con EPOC siempre están netamente con su oxígeno, pero hay momentos en donde tienen sus crisis, al igual que los pacientes asmáticos, ¿no? Entonces es muy buena el bromuro de hipratropio, es al momento. Vienen presentaciones en un índice de 20 microgramos, ustedes lo encuentran en polvito como 0.2 miligramos, ¿no? Entonces, cada puff de bromuro de hipratropio estás metiendo 20 microgramos, ¿no? Eso tal cual. Si son 2, se recomienda 2 puffs por día, y si por su vida media corta, que es para rescate más o menos cada 4 horas, puedes dar 3 veces al día, estuvieras metiendo más o menos 40 microgramos en cada puff, ¿no? 2 veces suficiente, 40 microgramos, el paciente va, bloquea lo que son los receptores M3 a nivel del pulmón y produce una broncosrelajación. Es muy bueno también para las bronquiolitis crónicas, ¿no? De aquellos pacientes que no secundarios, entonces va muy bien, ¿no? Entonces, no olviden, el asma siempre se va a preferir el salbutamol, pero en pacientes con EPOC y bronquiolitis va muy bien con uno de hipratropio. Y se olvida, nunca se olvide, es un SAM, es una vida de acción corta, de restar, su efecto es al instante, ¿no? Netamente músculo liso pulmonar, por favor. En cuanto a sus indicaciones, ahí están, ¿no? El EPOC, las bronquiolitis y las reacciones. Sí, muy bien, en algunos casos, a veces estos pacientes tienen tratamientos conjugados, es decir, que se le administra conjuntamente a veces con corticoides. Entonces puede producir lo que es ronquera, inclusive puede producir irritación, justamente las inhalaciones constantes, es normal. Y hay algo que sí los pacientes se quejan, especialmente los que tienen EPOC, que saben que es una enfermedad irreversible. Lo de estos pacientes es la disgeusia. ¿Conocen lo que es disgeusia? Por Dios. ¿Quién me dice que es la disgeusia? María,
la pérdida de los sabores. Eso es lo que me queda también con el POC, porque a veces son tratamientos de rescate rápidos. O sea, tú inhalas 20 microgramos de PAP, tú al instante ves la mejoría del paciente con esto. Sabemos que es irreversible, pero ves la mejoría. Lo malo es cuando utilizan este medicamento de rescate de manera continua, producen lo que es esa diseusis, la pérdida de los sabores, lastimosamente, es lo que siempre se queda, no hablamos de los sabores. Entonces es normal. Y el tiotropio, a diferencia del melipratropio, este es un LAM, un antagonista muscarínico de acción prolongada. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a aspirar los dos PAP, tú no vas a ver al momento el efecto, no lo ves como lo es en el melipratropio después del rescate. Este no, tienes que esperar todavía 1 o 2 horas para ver el efecto. Si muy bien su administración va a ir netamente a los receptores muscarínicos M1, M2, M3 a nivel periférico, netamente se va a quedar a nivel de los pulmones. O sea, su efecto es ahí. Poco va a pasar al torrente sanguíneo, poco llegará a metabolizarse, poco se eliminará por vía renal, pero la mayoría es netamente local. Y si es por vía inhalatoria, la parte más local es el pulmón. Entonces, vas a ver su efecto. Si muy bien ahí dice que alcanzan las concentraciones plasmáticas en 5 minutos, en la práctica médica no. Tú vas a ver a los 1 hora el efecto, o sea, no es de rescate, eso sí, es para mantener durante el resto del día al paciente para que no venga su crisis. Eso sí, por eso es de mantenimiento, de acción prolongada en el tiempo, no inicia rápido, toma su tiempo para iniciarse. No, en cuanto al tratamiento, siempre varía de poco y las bronquiolitis, muy poco para las, ya vamos a ver cuando entremos a lo que va a ser fármacos antiasmáticos, ellos sí tienen sus AMAs, ellos tienen sus LAMAs también, ¿no? Entonces, igual como los antimuscarínicos. En cuanto a sus reacciones, lo único que podríamos ver es netamente su efecto pulmonar. Sí, muy bien pueden en algunos casos exacerbarse igual que el salbutamol, lo único que puedes ver es la taquicardia, y el salbutamol también produce la taquicardia, también, simplemente eso. En cuanto a la retención de orina, muy poco quirúrgicos, esa pequeña extra dosis que puede llegar al torrente sanguíneo, puede generar estos efectos adversos, sí, pero no tan marcados. Lo que sí da la candidiasis y la faringitis. ¿Por qué candidiasis? Porque a veces estos medicamentos no van solitos, van combinados con corticoides como el anterior. ¿Qué pasa? El uso continuo de corticoides daña lo que es la mucosa, disminuye la inmunidad. Sabemos bien que los corticoides bajan la inmunidad y pues lastimosamente generan un medio favorable para el hongo. Entonces son pacientes que aparte de que van a presentar sequedad, faringitis, todo esto, pueden presentar con combinación con corticoides, lo que es, por ejemplo, los procesos de cándida, ¿no? Ahora pasemos a lo que son los bloqueadores neuromusculares. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, nosotros los utilizamos específicamente dentro del acto quirúrgico. O sea, en combinación, cuando el paciente entra a acto quirúrgico, lo que nosotros queremos lograr, aparte es de inducirlo, llevarlo a un sueño profundo, a una amnesia al paciente, es relajar la parte de los músculos. Lo logramos en combinación, ya sea por la inhalación de anestésico, ¿no? Y por administración conjuntamente con estos bloqueadores neuromusculares. Existen 2 tipos de bloqueadores neuromusculares que tienen diferentes tipos de acción. Uno que son, como ahí dicen, los antagonistas, por ejemplo, muscarínicos de tipo NN, o sea, bloqueadores neuromusculares, que son no despolarizantes, y los despolarizantes. ¿Qué significa no despolarizantes? Que no van a despolarizar las células. Así de simple. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren realizar una contracción, lo único que hacen, las células se despolarizan, entra sodio, sale potasio, se activan los canales de calcio, el calcio va a la troponina C, descubre lo que es la troponina, entonces la mineralización, se produce la contracción C. ¿No ven? Eso es lo que, pero cuando eso es, por ejemplo, despolarizante, y eso es bien interesante, porque dentro del grupo de los despolarizantes está la succinilcolina, es decir, que la succinilcolina al inicio te va a producir contracción.
eso sí. En cambio, los no despolarizantes, como dicen, no van a despolarizar. Lo único que van a ir es ir al receptor, por ejemplo, muscular, y bloquearlo, y se acabó, y no produce descontracción muscular. Hasta que tú lo reviertas, hasta que el paciente termine el acto quirúrgico y se produce la reversión, y ya el paciente tranquilo nuevamente recobra el tono, la muscularidad del músculo esquelético, se acabó. Pero no sucede lo mismo con lo que es la succinilcolina. La succinilcolina, antes de bloquear, antes de llevar una parálisis, tiene que producir contracción. Por eso es despolarizante. No, dentro de los no despolarizantes conocemos ahí lo que es el rocuronio, papuronio, becuronio, nivacurón. Y la única que está dentro del grupo de las despolarizantes es la succinilcolina. No hay más. Es la única. Generalmente lo utilizamos ¿para qué? Para llevar al paciente para cirugías prolongadas, preferimos los no despolarizantes, son menos agresivos y ya van a saber por qué. No, son muy buenos incluso para intubaciones, van muy bien, geniales son para administrar, incluso para mantener en terapia intensiva por 1 mes, 2 meses, conectado al ventilador mecánico, van muy bien los no despolarizantes. Los no despolarizantes, pues nosotros, bueno, se ha sido descubierto generalmente, porque proviene de una plantita. Antes utilizaban generalmente esta plantita que era el curare, o sea, el curare que hacían los pueblos indígenas para cazar a los animalitos. Untaban sus flechitas, la punta de las flechas con el curare y lanzaban al animal, y el animal, al legarlo y que estaba impregnado con este tipo de sustancias, el animal lo único que entraba inmediatamente era una parálisis flácida. Entonces lo que ellos agarraban y empezaban a consumir el alimento, ¿no? Entonces lo utilizaban para la cacería antes. El primero se descubrió para la cacería. Luego vinieron los ingleses, vieron la capacidad de curar de producir una parálisis o una flacidez en los animales, y lo estudiaron, lo modificaron estructuralmente y salieron de ahí el citracurio, el mivacurio, el rocuronio y el becuronio. Ya son mejorados en cuanto a las partes sintéticas, son moléculas mucho más mejoradas y con menos efectos adversos. A dosis bajas simplemente va muy bien como un bloqueador neuromuscular, pero cuando nosotros, por ejemplo, administramos lo que va a ser la dosis, ahí ya vemos que ya no solamente va a bloquear lo que va a ser el receptor NM a nivel del músculo, sino que también con un aumento de la dosis puede llegar a bloquear lo que son los receptores de sodio y los receptores de calcio. Entonces no va a permitir que el sodio entre, y en algunas situaciones no va a permitir que el calcio también entre del líquido extracelular al intracelular. Entonces es dosis respuesta. Si ustedes van a dar una dosis baja e intermedia, simplemente va a ir como la imagen, va a ir a su receptor a nivel del músculo, se une y lo bloquea y se acabó. Pero si tú le vas a dar en concentraciones elevadas, por ejemplo el rocuronio, lo único que va a hacer, aparte de bloquear acá, va a ir a bloquear los canales de sodio y los canales de calcio. Entonces es un efecto aún más mejorado y potente, ¿no? Si ustedes quieren revertir, siempre va a ser la fisostigmina y la neostigmina, este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces ahí está la dosis alta. No solamente va a ir a bloquear la placa neuromuscular, sino también de los canales de sodio. Y aquí es muy importante, por ejemplo, el rocuronio, pancuronio, se podrá, a ver, vamos a ver. Bueno, ya, no. Miren, ¿qué quiero ir con esto? Lo que es el rocuronio, pancuronio, estos dos de acá, son los primeros que salieron al sistema, o sea, fueron comercializados. ¿Qué era lo malo de estos? Que si muy bien tenían una predilección sobre la placa NM que producía una flacidez tenía un efecto marcado sobre los receptores muscarínicos en el corazón. Es decir, que llegan a ser taquicardizantes, tiene una gran predilección sobre los receptores M2 en el corazón, ¿sí? O sea, es decir, si tú vas a colocar un pancuronio, no vas a ver el efecto taquicardizante. Eso es lo malo. Cosa que
por ejemplo, el Rocuron de Pancurone no tiene, son los últimos de los últimos que han salido, y estos no tienen un efecto taquicardizante como los de arriba, como sus predecesores. Lo utilizamos por eso además el Rocuronio es muy bueno, es muy bueno, lo utilizamos el que más lo utilizamos. Aparte de que se elimina por vía biliar y renal, es muy bueno, no ves ese efecto, no te preocupas de que tu paciente en salas, por ejemplo, quirúrgicas, esté entrando en una taquicardia ventricular por el efecto de la dosis, digamos, excesiva que tú quieres administrar, en el caso de que quieres prolongar el acto quirúrgico, no ves ese efecto, es lo lindo de esto. En cuanto a sus dosificaciones, como van a ver, siempre van a ser cortas, o sea, son siempre 12 kilogramos por el peso de tu paciente. El que, por ejemplo, más utilizamos es el 0.6-0.2 de carbohidratos, ¿no? Entonces, va muy bien. En cuanto a lo que son la parte de la acción, ¿cómo van a bloquear? ¿Cómo se produce el bloqueo neuromuscular? Al principio, generalmente, como dicen los músculos pequeñitos, ¿no? Primeramente, el paciente va a sentir una ligera flacidez a nivel de la cara, de los músculos más pequeños. Luego va a ir bajando, ¿no? Por las extremidades superiores, luego va a ir a la parte de las costillas, intercostales, y por último va a empezar a perder lo que es el diafragma, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros lo intubamos, ya tiene que estar intubado, tiene que estar conectado al ventilador titánico, lo que ustedes quieran. Una vez que ustedes cumplen el acto quirúrgico o ya sea quieren sacar al paciente de la intubación, se revierte con la neostigmina y la fisostigmina que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Los medicamentos revierten estos tipos de bloqueos neuromusculares, y lo que hace el paciente, si muy bien el último músculo ha sido generalmente el diafragma, en perder lo que es su tonicidad, es el primero que recobra. Entonces, primero recobra la tonicidad del diafragma, luego va a pasar a los intercostales, luego las extremidades superiores, y el último es la parte facial que recupera la tonicidad. Como ahí dice en la diapositiva, es lo inverso, y es así. No son el primero que va a recuperar es el diafragma. Entonces es por eso que nosotros lo utilizamos para la intubación, ¿no? Entonces, para sacar de la intubación es muy bueno. No hay tanto efecto. ¿Por qué lo digo esto? Porque van a ver que la succinilcolina es un poquito, si muy bien te produce una flacidez, es un poquito agresiva con los músculos, ¿no? ¿Han visto el Rocuron, el Pancurone, el Mercurone, todos estos tipos de medicamentos no despolarizantes? Simplemente van a ir al músculo y lo bloquean y se acabó. Así es lo que produce la flacidez de simple, pero la succinilcolina no. En cuanto a las administraciones, tienen que tener por favor mucho cuidado, que el Rocuronio y el Nivacurio son muy buenos, no van a producir efecto taquicardizante, ¿no? Y en cuanto a su metabolización, la mayoría de estas es por vía hepática, ¿no? Las de primera generación generalmente son degradadas por las esterasas sanguíneas, y esas son muy buenas en algunos pacientes que tienen insuficiencia hepática para administración de estos tipos de medicamentos, pero siempre van a requerir, por ejemplo, un Befuronio, ¿no? Entre lo que va a ser los agentes despolarizantes, aquí vamos. La succinilcolina, lo primero que va a hacer es unirse a tu receptor. Aquí está. Vamos a tratar de adelantar. Muy bien, por ejemplo, bien, para que la succinilcolina produzca una relajación existen dos pasos muy importantes. Uno primero es la contracción muscular, es decir, la succinilcolina se va a unir acá, y lo que primero va a hacer es tu receptor NM, y lo que va a hacer es activar. Al activar va a producir una despolarización, se van a abrir los canales de sodio, va a entrar sodio, y ¿qué va a salir? Potasio. Bien, entonces lo primero que va a hacer es producir una despolarización, y si mi célula se despolariza, ¿qué sucede? Hay contracción. Entonces cuando tú vas a administrar la succinilcolina por vía intravenosa, lo primero que vas a ver a los 6 segundos es que el paciente va a empezar a presentar fasciculaciones.
en todo el cuerpo, como si estuviera convulsionando. No se van a asustar. Es la primera fase del efecto de la succinilcolina, es decir, que está produciendo la despolarización de la célula. El calcio también está entrando, está produciendo lo que es la contracción muscular. Esa es la etapa, primera parte transitoria. Y en esa etapa transitoria, cuando tú le das un aumento de dosis marcada de succinilcolina, puedes producir un efecto que es muy marcado, que es el consumo bastante de ATP. Y cuando cuando el músculo consume mucho ATP y hay una gran descarga inclusive de calcio, chicoquillos, llega a producirse la rhabdomiólisis. ¿Qué significa la rhabdomiólisis? Pierde hemoglobina el músculo central. Y a veces es el resultado que la hemoglobina daña lo que es el riñón. Un segundo que produce la hipertermia maligna, es decir, el músculo calienta tanto que generalmente se manda una señal al cerebro y empieza a generar gran cantidad de prostaglandina que el paciente entra con una hipertermia maligna, llega a 39 grados centígrados como efecto de la succinilcolina. Entonces, han visto que la succinilcolina, para lograr una relajación, es un poco más agresiva que la anterior. Sí. Y una vez que se produce la despolarización, entramos en la fase 2. En la fase 2, no se ve. En la fase 2, a diferencia de la anterior, si muy bien ha habido esa descarga de despolarización, es como decir, esto es mi receptor, voy a tratar de usar. Aquí viene tu receptor, tu succinilcolina, esto es tu NN, y hay aquí una gran cantidad de succinilcolina, según. Y aquí en este espacio está el ACH, o sea, la molécula biológica, pero lo desplaza la succinilcolina, ¿no? Entonces predomina aquí en su sitio donde tendría que estar el ACH, aquí está tu succinilcolina haciendo la acción. Pero la descarga es tan fuerte de la despolarización que llega un momento donde esto queda en stand-off, o sea, ya no permite que siga la despolarización, se paraliza. Esa es lo que produce la parálisis flácida. Es decir, que si muy bien los canales de sodio ya no van a entrar ya más sodio, porque llega un momento donde tu célula dice, ya hasta aquí no más yo puedo, pero van a seguir funcionando. Llega un momento donde se desensibiliza, es decir, pierden el efecto, la sensibilización a la acción de la ACH y la acetilcolina. Y llega un momento donde la descarga del medicamento es tanta que estos ya pierden el efecto y estos receptores llegan a internalizarse dentro del músculo. Y es ahí donde el paciente, si muy bien sigue estando positivo aquí, llega un momento donde se apaga la misma célula por la extrema excitación que ha tenido por la succinilcolina, entra en esa parte de relajación muscular. Pero eso es hasta que tú quites el efecto de la succinilcolina. La succinilcolina no es degradada por la acetilcolinesterasa. Sabemos que la acetilcolinesterasa degrada la ACH, eso hemos visto ahí mismo. Pero ¿quién degrada al hacer la succinilcolina? La pseudocolinesterasa. Entonces, la pseudocolinesterasa, ustedes todos tenemos pseudocolinesterasa, es una enzima, una molécula. Entonces, ¿quién viene? La degrada. Llega un punto donde la degrada y pierde su mecanismo, su efecto. Esa es la parte biológica, ¿no? Pierde su efecto. Pero hay algo muy interesante. Hay pacientes que tú no puedes saber, hay pacientes que genéticamente están alterados, es decir, no producen una pseudocolinesterasa. No, genéticamente existen pacientes que no producen pseudocolinesterasa. ¿Y cómo sabemos que cuando nosotros queremos revertir, no se puede revertir? No se puede revertir. Y ahí es donde nosotros entramos en la piedra. Por eso nosotros decimos, es fácil intubar, es fácil. Lo difícil es revertir y sacar de la parálisis. Es lo más complicado. Hasta siendo sinceramente honestas, somos residentes L3, nos tenemos que persignar para antes de desentubar al paciente y poder sacar de la parálisis flácida, porque no sabemos si son pacientes, peor todavía si vas utilizando succinilcolina,
porque no sabemos si son pacientes que pueden presentar o no presente su pseudocolinesterosa. Si no tiene su pseudocolinesterosa, que es normal que en algunos pacientes no presente pseudocolinesterosa, ahí estamos en aprietos, ¿no? Es muy difícil revertir la parálisis del paciente, ¿no? Entonces, también la neostigmina y la fisostigmina tienen el efecto de la anterior clase de revertirles, ¿no? Entonces, el efecto, lo que sí quiero que tengan mucho en cuenta en cuanto a la farmacocinética es el tiempo, 60 segundos. A los 60 segundos tú ves que hay efecto de la acetilcolina, que lo primero, fasciculaciones, contracciones, nunca se van a olvidar. Si muy bien tiene un efecto inmediato, siempre va a estar declarado por la multilicolinesteras, no tiene entonces un metabolismo hepático, porque se degrada, la degrada, la deshace prácticamente. Es muy bueno para intubación de secuencia rápida. Y hay algo muy importante, produce hiperpotasemia. Esto quiero también que se acuerden. ¿Por qué produce hiperpotasemia? Porque si muy bien hemos visto que existe un receptor que mete sodio y que saca, y el potasio, ¿cómo va a estar a nivel extracelular? Aumentado, porque no olviden que es una descarga potente que la estás metiendo. Entonces va a haber un alto potasio a nivel extracelular. Ahora, ¿en qué situaciones estaría contraindicada la administración de succinilcolina? Exclusivamente en los grandes quemados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos grandes quemados, existe una gran cantidad de destrucción de células. O sea, las células mueren y entran en apoptosis. ¿Y qué pasa cuando tus células entran en apoptosis? ¿Qué se libera dentro del torrente sanguíneo? Potasio. Porque el potasio es un predominio, es un catión intracelular. Cuando existe un daño térmico, se rompe, son células muertas y sale una gran cantidad de potasio a nivel del espacio extracelular. Y si tú vas a administrar succinilcolina para inducir a una relajación, para llevar a terapia intensiva, que llegan los pacientes grandes quemados, llegan a terapia intensiva, no van a estar en piso, jamás. Siempre salen en terapia intensiva y tienes que hacerles relajar, tienes que inducirles. Y ahora me pregunto, ¿ustedes van a inducir con succinilcolina? Si su efecto es un estado, por ejemplo, hiperpotasémico, ¿tú le vas a inducir? No, porque le vas a llevar a una taquicardia ventricular. La hiperpotasemia te va a llevar a problemas cardíacos, de arritmias cardíacas y el paciente muere. Es por eso que totalmente contraindicado en grandes quemados. No se da por nada del mundo. Tienes tu becurone, pancurone, rocurone para inducir una flacidez, pero jamás una succinilcolina en un gran quemado. Eso es pregunta de examen, ¿no? Entonces, y la hipertermia maligna. Entonces, como te digo, son pacientes que dentro del acto quirúrgico tú le vas a colocar a succinilcolina y dentro de unos 3 a 30 minutos, sin exagerar, va a estar haciendo temperaturas de 39, 39.5 y luego va a estar convulsionando el paciente. Y no es porque tenga una hipersensibilidad a la succinilcolina, sino que simplemente ha producido una rhabdomiólisis por las descargas de las fasciculaciones en la etapa 1 de la administración del medicamento, que te puede llegar a producir eso. Ahora, ahí existen, por ejemplo, pacientes que tienen, por ejemplo, la susceptibilidad o la hipersensibilidad de liberar gran cantidad de calcio a nivel de retículo sarcoplásmico. O sea, una vez que se producen las descargas, lo normal es que se produce la contracción, que el calcio nuevamente se introduzca dentro del retículo. No es lo fisiológico, pero hay algunos pacientes que no recaptan y el calcio sigue produciendo lo que va a ser la contracción de la miosis, de la actina y de la miosina, juntamente con la troponina desencadenante. Entonces también está dentro de eso. Interesante, chicoquillos. En cuanto a lo que hace la desconexión, siempre el revertrón, la fisostigmina y la neostigmina, ¿no? Y estamos totalmente en crisis y es que la pseudocolinesteras son pacientes que por alguna alteración genética no producen pseudocolinesteras, se ha dado varias veces en esta vida, por lo menos, sin exagerar, a ver, 13, 14 pacientes que ha sido muy difícil de ver.
nunca saben, ¿no? Cuando entran al cardioquirúrgico no existe una prueba de medición de la cantidad de dosis de secreción de CO2 por inesterasa, no hay. Eso no hay. Entonces, solamente por eso cuando desentubamos tenemos que nuevamente sacar al paciente de la flacidez. Es ahí donde hay que tener mucha suerte para revertir este tipo de cosas. Dudas, preguntas, y pasamos desde lo que es el año 2000 hasta el 2002, inclusive ha sido en el 2022 el tipo de estadificación, y lo último que ha sido el 2024 con la parte de lo que es la parte inglesa que sacó la categorización de la presión arterial, tomando en consideración lo que eran los mapas, que es el monitoreo externo de la presión arterial, pero el último, que ha sido el anterior mes, AHA, lo ha modificado, ha sacado una nueva certificación en cuanto a las categorías, donde nos dieron resultados que ya 120 hasta 180 es categorizado ya como presión elevada. Entonces, antes, si se han fijado los anteriores, conservamos 120, 80 como una presión normal, pero actualmente 120, 80 es considerado como presión elevada. Una presión normal sería 110, 70, estaría dentro de un rango de estratificación normal. Ahora, ¿qué otra está señoría? ¿Por qué se produce la hipertensión arterial? ¿Qué pasa en la hipertensión arterial? Bien, hay un aumento de la presión arterial, aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué más? Hay un aumento del gasto cardíaco, mi corazón trabaja, aumento del trabajo cardíaco. ¿Qué más? Retención de líquidos. Muy bien. El aumento y la retención de líquidos me va a producir un aumento de volemia. El aumento de volemia me da